Gracias. Gracias, congresista. ¿Puede continuar, congresista Ceballos? No quiero pensar que algún parlamentario o miembro de esta comisión que haya sido rector en su momento haya sido cesado en aplicación de esta norma. Ojalá me equivoque. Al margen de ello, Presidenta, toda ley, le voy a conceder la interrupción después, señor. No es alusión. Ah, no sabía, no lo decía por su caso, pero bueno, en todo caso. Congresista Bocángel, tiene el uso de la palabra. Sí, en alusión a esta ley, mi persona ha sido cesada y lo mencioné bien claro. Estábamos en un proceso muy acelerado de los procesos de acreditación, teniendo a ese entonces en el cese 13 carreras acreditadas, el mayor número de premios a la calidad. Y fue un ataque, no solamente a mí, sino también hasta docentes los pusieron en la cárcel, directores de posgrado, que no debió ser así. Hubo un maltrato a la docencia universitaria, hubo un maltrato. Por eso es que uno defiende muchas veces estos tratos. Mi persona fue denunciada también por decir que era un rector rebelde, pero sin embargo fui cesado a los 2 años de mandato, donde se lograron muchas cosas y trabajábamos muy unidos con muchas universidades del país. Hubo un daño, que es un daño irreversible. Defendí a los docentes 70 años y lo pueden decir en mi universidad si no los defendí o no, porque nunca toqué ese tema, ni lo iba a tocar tampoco. Pero sin embargo, ya estamos aquí, ya no podemos mirar hacia atrás. Mañana está el ministro de Educación, mañana está con nosotros y ahí le diremos homologación docente, pero una homologación no podemos decirle al gobierno, ya, bueno, mañana está con nosotros el ministro y yo sé que él nos traerá buenas expectativas tanto para la básica regular como también para la parte universitaria y la técnica también. Disculpe, congresista, disculpe, pero sí, yo fui cesado por eso. Me parece bien. Gracias, congresista Bocángel. ¿Puede continuar, congresista Ceballos? Le digo, en el mejor sentido, es que estamos muy delicados esta mañana. Digo, si no hubiera si el congresista Bocángel no hubiera sido cesado, no contaríamos con el privilegio de su presencia en esta comisión. Así de claro. Listo. Al margen de ello, Presidenta, no hay norma alguna en este país y en cualquier otro lugar que sea perfecta. Toda norma tiene que ser mejorada. En esa ley, de la cual yo fui parte, estoy 5 años en esta comisión, se puso el mejor esfuerzo. Pero no un esfuerzo en una circunstancia coyuntural o una perspectiva política, ¿no? Sino fundamentalmente pensando en el país. Yo no voy a entrar en el detalle de por qué, ¿correcto? Creo que todos lo sobreentendemos de sobremanera, lo tengo bastante claro. Pero sin embargo también es una ley que tiene algún nivel de deficiencias y se ha encontrado en el camino. Y reitero, y lo he dicho muchas veces en esta comisión, una ley que de su propia vigencia fue impugnada. La propia señora superintendente ha explicado que todo este proceso de licenciamiento se inicia en el verano del 2016. ¿Cuánto ha pasado de entonces a hoy? 1 año y medio aproximadamente, y exagero. Y se está haciendo grandes esfuerzos por mejorar la calidad educativa de nuestras universidades. Y seguramente nos va a alcanzar en alguna oportunidad a esta comisión algunas sugerencias normativas que propicien una mejora o una rectificación de las debilidades que puedan proponer las normas universitarias. Es claro eso. Lo segundo, no me parece nada prudente, Presidenta, jugar con las honras de las personas. O sea, sacar una ley y decir imparcialidad, el lenguaje indirecto, oye, tú no eres imparcial. Eso creo que no es nada grato para nosotros como parlamentarios. Respetos guardan respetos. Y si alguien por ahí evidencia algún vicio, tiene que denunciarlo. Si no lo denuncia, sencillamente cae en complicidad al convalidar esos actos irregulares. Nosotros como parlamentarios no podemos caer en la ligereza de manchar honras, aptitudes, capacidades. No, creo que eso no es nuestro rol. Las personas a las cuales ha presentado la señora superintendente inicialmente son personas que han participado a través de un concurso y tienen bien ganado su derecho. Yo no tengo el privilegio de personalmente conocerlas una tras otra. Sin embargo, sabemos de su aptitud profesional, intelectual y que está dando lo mejor de sí para las universidades del país, no para una, del país en general. Entonces, creo que debemos, para empezar, a ordenarnos. Lo segundo, Presidenta, en el tema de presupuesto. La semana pasada ya el Poder Ejecutivo ha ingresado el proyecto de ley 1980, donde se consideran 2 acápites muy especiales. Uno para el incremento de los profesores ordinarios universitarios y otro para el incremento de los docentes contratados de las universidades. Por un lado esto. Pero por otro lado, mirando al presupuesto del 2018, que tanto hemos reclamado, mañana martes se presenta aquí en el Congreso ante la Comisión de Presupuesto el propio ministro de Educación. Si todo es presupuesto, hay alguien que impulsa constitucionalmente, que es el Poder Ejecutivo, ya alcanzó el proyecto.
Tenemos 3 prolongados meses para discutir los contenidos y alcances y finalmente dar viabilidad y concretizarlo en una ley, lo que es el presupuesto del 2018. Entonces, es nuestra responsabilidad. Espero que todos los que hoy día han puesto énfasis a sus palabras diciendo mayor presupuesto, estemos mañana nosotros. O en todo caso, tal vez nuestras distintas bancadas parlamentarias, para que se le dé más presupuesto, especialmente a las universidades públicas, reforzar el tema de investigación. Si es la debilidad que tenemos, en buena hora. Quiero empezar, Presidenta, más allá de esta introducción, en el tema de los docentes universitarios. Presidenta, ¿cuánto quisiéramos que todos los docentes, al igual que el juez norteamericano, ¿no?, dure mientras duren sus buenos servicios? ¿Quién puede durar? Experiencia, conocimiento, aptitud, investigación, productividad, cuántas cosas más, ¿no? Pero hay pues de todo. O sea, hay docentes, obviamente preocupados, que investigan, que se renuevan todos los días, como también hay otro tipo de docentes. Con el perdón de la expresión, y en mis palabras no hay ninguna generalización, se han aburguesado con el cargo. O sea, decidieron quedarse, tener un buen ingreso, porque esa es la condición de profesor principal, algunos atributos, correcto. Y a los estudiantes, que no es nuestra responsabilidad, que no es nuestra prioridad, les damos estas 2 condiciones de docentes. Docentes preocupados y docentes no preocupados. Y los no preocupados tienen la garantía bajo el brazo de la edad. A mí no me vengan con el cuento de que todo docente mayor de 70 años es un Vargas Llosa o es un premio Nobel. No, todos nacen con ciertas características y particularidades, ¿correcto? Entonces, en ese sentido creo que la ley cumple un fin, ¿correcto? ¿Cómo darles docentes con experiencia, pero a su vez también cómo de una u otra manera poner un límite en la posibilidad también paralela de que pueda renovarse el estamento docente con profesores jóvenes? Yo leía un artículo este fin de semana, el sábado, con precisión, en un diario, y decía de que la media de los docentes en la UNI es 60 años. Y ahí el cuello de botella, o sea, casi todos. 70 años, faltan 10 años. ¿Cómo van a operar el tránsito en una década? ¿Tenemos cuadros preparados? Quizá la debilidad de la ley sea de que en su oportunidad no se haya previsto el proceso de adecuación, que no es de un día para otro. Tengo información de que el Ministerio de Educación, extraoficialmente todavía, y usted me va a corregir si me equivoco, Presidenta, ha alcanzado ya esta comisión una opinión en la cual está proponiendo que se extienda la edad de 70 a 75 años. Pero aún así no soluciona el problema, porque hay docentes a los cuales ya se les ha aplicado esta ley. Es más, ironías de la vida, ¿no? En Arequipa, profesores principales denunciaron a profesores principales, o sea, a sus pares, porque se había sobrepasado la edad. Entonces, ya no solamente es un tema de SUNEDO, traspasa SUNEDO y encontramos, ¿qué le digo?, una especie de desarticulación en gremios docentes. Eso no lo va a solucionar el SUNEDO. Y acá quiero poner bastante ímpetu en una posición, Presidenta. La edad está predeterminada en el artículo 84. Y el artículo 84 fue dado por el Parlamento. Y a este Parlamento le corresponde modificar, rectificar la edad de 70 años. Desde que empezó esta legislatura, agosto del año 2016, se presentaron hasta 10 proyectos de ley. Los 10 conducentes, unos sin límite, otros 75 años, así, bajo esos parámetros. Y hagamos un ejercicio de responsabilidad también y de conciencia. Aquellos autores de estos proyectos, ¿los impulsaron? ¿El silencio también no es cómplice? No está el congresista Cancio. Es impulsor de un proyecto. Lo dejó, medio burocrático, y se olvidó. Docentes, cumplía. Qué bien, para la tribuna. Pero el tema no es presentar un proyecto, fundamentarlo, exigir su prioridad y atención en la comisión. Y ahora, SUNEDO, y es la culpa, respóndeme esto, ¿no? Yo tengo un artículo que ha publicado el día de hoy en el diario La República, y lo voy a citar, Presidenta, porque me parece sumamente pertinente. Está vinculado al caso de la Universidad San Marcos. Lo escribe Nicolás Lynch, creo que él fue profesor universitario. Dice: el académico estaba dado porque la universidad se queda sin el concurso de un grupo importante de docentes, entre ellos colegas de reconocida calidad académica. Primer problema. Y el segundo, social. El social por las exiguas pensiones que percibe un docente cuando se jubila, aproximadamente un 15% del sueldo. Pero también dijimos, ¿no?, después de 70 años, un docente recién no va a estarse preocupando por su proyección de vida. O sea, uno la planifica, ¿no? Pero él también nos responde, y acá lo interesante, ¿no? Dice: el Estatuto de la Universidad de San Marcos establece que todo profesor principal o asociado con grado de doctor y trayectoria de investigación o publicaciones puede solicitar quedarse como experto. El Estatuto lo dice, no la ley. La segunda, un cronograma para el retiro progresivo de los profesores mayores para que el impacto en las actividades académicas se redujera al mínimo. O sea, la propia universidad evidenció el problema
los impactos negativos que iba a tener en ellos mismos. Y sin embargo, supieron oportunamente rectificarse y darse un marco normativo adecuado, corregir. Es decir, no solo dejaron todo al Parlamento o a la Comisión o a la ley, sino ellos en su estatuto plasmaron, advirtieron una respuesta. ¿Por qué no hicieron las demás universidades esta tarea también? Otro aspecto, Presidenta. Se ha dicho que con mucha frecuencia se ha estado modificando los reglamentos para el licenciamiento. Y es cierto y no es cierto, porque hablamos de un proceso innovador. Nunca antes hubo este proceso, nadie lo exigía, no estaba plasmado en la ley. Es decir, en paralelo tuvo que instituirse SUNEDU, pero más grave todavía, en paralelo tuvo que instituirse de los procedimientos. Y obviamente no podía ser un procedimiento rígido, tenía que ser un procedimiento dinámico, que se adecue a la realidad cotidiana, y cada universidad presentaba una particularidad diferente. Entonces, en ese concepto es cierto, ha habido modificaciones, pero que yo sepa, ninguna de estas modificaciones han sido en contra de los administrados. Al contrario, ha sido para mejorar el procedimiento. Y yo, con particularidad, me he notado 4 aspectos importantes, ¿no? Antes existían distintos reglamentos, para privadas como públicas. Hoy entiendo que existe un único reglamento. ¿Es un avance o no es un avance? Lo segundo, existían antes, se han eliminado, mejor dicho, de los 55, 4 indicadores respecto a infraestructura. ¿Es un avance o no es un avance? Por supuesto que sí. Lo tercero, antes meramente el trabajo de licenciamiento era abocado a lo que es la recopilación de información. Hoy se ha revertido eso, es eso, y también una verificación de campo, que da mayor certeza al trabajo para lo que significa el licenciamiento. Lo otro, Presidenta, que con mucha regularidad se ha venido persistiendo en estas largas semanas, y particularmente el día de hoy, es ¿por qué retraso? Si hay un plazo de 120 días. Sí, pero esa respuesta también nos la otorga justamente la realidad nuestra. O sea, toda universidad, ya termino. Toda universidad tiene distintas particularidades. Alcanza información incompleta, alcanza información falsa, alcanza información incorrecta. Y más aún, de acuerdo a la ley, propio SUNEDU puede formular observaciones. Tiene que levantar observaciones. O sea, corresponde levantar observaciones. ¿Puede presentar información adicional? Por supuesto que tiene que dar información adicional. Y semana tras semana en esta comisión se viene aprobando distintas entidades que también están al nivel de universidades. Entiendo yo, si están al nivel de universidades, también SUNEDU tiene que acudir al licenciamiento. O sea, más sobrecarga. O sea, no es la excusa, son las circunstancias. Pero de ahí que se pueda estar pensando con cierta temeridad. No, es que a través de la prolongación de los plazos, de repente vamos a volver en un momento a un reinicio desde foja cero. No es cierto ello. Todo proceso implica una suspensión y continuidad. En ningún caso, proceso alguno, se ha venido a foja cero, que significa presentar nuevamente toda la documentación. Quería tocar un poco el tema de la Universidad San Martín, pero que en eso creo que ha sido bastante precisa la señora superintendenta. Sin embargo, solamente una expresión. A la Universidad San Martín está en el quintil 4 y 5, es cierto, pero se le ha otorgado los 6, no 8 ni 10 años de licencia. ¿Por qué? Por una cuestión fundamental. No cuenta con el número suficiente de profesores ordinarios, y así lo establece la ley. ¡Oh, sorpresa! Yo no pongo en tela de juicio a la San Martín. Una universidad de prestigio, una universidad con producción académica, bibliográfica, lo que ustedes quieran. Pero digo, ¡oh, sorpresa! Esta universidad ¿no tiene el número suficiente de profesores ordinarios? La pregunta provoca una respuesta un poco encubierta, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿hay un aprovechamiento de los profesores no ordinarios o contratados? Y lo último, Presidenta. 5 temas o preguntas concretas. La primera, ¿cuáles son las debilidades que en el proceso ha encontrado SUNEDU respecto a la ley universitaria? O sea, no creo que todo sea bien, ¿no? O sea, hay graves debilidades que no han permitido acelerar y dinamizar el proceso de licenciamiento. Lo segundo, más allá del tema presupuestal, ¿cuáles son las graves falencias que han encontrado en el escaso licenciamiento de las universidades públicas? Lo tercero, ¿qué pasa con las universidades que están en proceso de institucionalización? Antes habían dos entes, ¿no? ANR y CONAFO. Y estas universidades estaban bajo la autoridad de CONAFO. Bueno, ¿por qué el proceso marcha tan lento respecto a estas últimas? Inclusive muchas de ellas ya contaban con una entidad de gobierno. Lo cuarto,
Hace algunas semanas atrás en esta comisión, Presidenta, se presentó un gremio IPAE, creo, de una universidad IPAE, me parece, y nos dejó sobre la mesa una argumentación bastante sólida, ¿no? De que habían 3 instancias de SUNEDU que a su vez acudían a una labor de control. Era la dirección de licenciamiento, la dirección de supervisión y la dirección de fiscalización. Y las universidades, por consiguiente, se sentían acosadas. Entonces, ¿por qué, en cierta forma, no hay una mejor armonía u orden? Estamos abocados a un proceso de licenciamiento. Entonces, no podemos de una u otra manera ahogar a las universidades. Están abocadas 100% a corregir y levantar observaciones y, obviamente, cuanto antes obtener el licenciamiento. Entonces, no puede permitirse que SUNEDU esté acudiendo a eso. Y lo último, señora superintendenta, ¿no? En este proceso de implementación de la ley universitaria, las universidades, por ejemplo, cuentan a la fecha todas con su rectorado de investigación, cuentan todas las universidades con su defensoría del estudiante, transparentan la información en su página web tal cual lo ordena la ley universitaria. Es todo, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. ¿Puede responder la señora Lorena Macías? Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, en nuestra labor, al aplicar, digamos, la ley universitaria, sí hemos tenido, digamos, una serie de problemas y lo hemos tenido que ir superando, digamos, con algunos dispositivos que se han emitido, ¿no? O con criterios, digamos, adaptación de criterios, ¿no? Entonces, para dar ejemplos concretos, ¿no? El tema de la edad de jubilación de los docentes mayores de 70 años ha sido un problema que tuvimos que afrontar, ¿no? Y por ello, digamos, desde temprano, desde el 2015, el Consejo Directivo señaló que el cese de los docentes mayores de 70 años no era automático, sino que debía de ser gradual, porque requería una evaluación para poder calificarlo como docente extraordinario, ¿no? Entonces, es un aspecto, digamos, que encontramos en nuestro trabajo, ¿no? Luego, digamos, en el marco del proceso de licenciamiento, en la medida que se ha ido avanzando en la evaluación de las condiciones básicas de calidad, ¿no? También, digamos, han habido algunos aspectos que han requerido precisión, ¿no? Por ejemplo, para los planes de estudio, ¿no? ¿Qué significa un plan de estudio adecuado a la ley universitaria, ¿no? Aquel que digamos, tiene estudios generales, digamos, aquel que tiene 200 créditos, los 5 años, ¿no? Son aspectos que se han tenido que ir precisando, digamos, en cada oportunidad que hemos requerido hacer un pronunciamiento, digamos, respecto de una condición de calidad o alguna consulta que nos llega de las universidades, ¿no? Pero son temas que se deben de ir resolviendo y ir tratando, digamos, con los equipos adecuados en SUNEDU y en las instancias, digamos, adecuadas en SUNEDU, ¿no? Se mencionó el caso de las universidades públicas. Puedo mencionar, digamos, 3 aspectos en los cuales las universidades públicas tienen mayor dificultad en el proceso de licenciamiento. Uno, en el ámbito de lo que es la infraestructura, las universidades públicas tienen dificultades, digamos, con lo que es el equipamiento de laboratorios, por ejemplo, o con tener un plan de mantenimiento anual para, digamos, todos sus laboratorios, sus aulas, bibliotecas, ¿no? Y aquí otra vez es un tema, pues, que está referido, digamos, al aspecto presupuestal, ¿no? Entonces, digamos, siempre podrían haber limitaciones para ello, ¿no? Que el Minedu ha buscado resolver a través de estos convenios que ha firmado con las universidades públicas, ¿no? El otro aspecto donde las universidades públicas han tenido o tienen dificultades es en la contratación de docentes nuevos con maestría y doctorado, ¿no? Porque aquí hay, digamos, los docentes que ya estaban enseñando al momento en que se entra en vigencia la ley universitaria, digamos, tienen 5 años de adecuación, ¿no? Para ello, digamos, para poder obtener su maestría o doctorado. No obstante, la ley no dice nada de los nuevos docentes y entendemos que los nuevos docentes sí requieren una maestría o doctorado y las universidades los deben contratar.
Sin embargo, las universidades públicas, dadas, digamos, los niveles remunerativos de los docentes, digamos, en los grados iniciales, auxiliar, por ejemplo, entonces tiene dificultades para poder contratar a los docentes con las calificaciones requeridas, ¿no?, de maestría o doctorado, ¿no? El otro aspecto donde las universidades públicas han tenido mayor dificultad, pero no porque no conozcan las mallas curriculares o no porque no puedan diseñar un plan de estudio, sino porque les toma más tiempo en el proceso de aprobación de ese plan de estudio, porque ese proceso de aprobación del plan de estudio, digamos, no solamente lo elabora, digamos, y aprueba el vicerrector académico, sino que pasa por un proceso de socialización y discusión interna para llegar a un documento consensuado. Entonces, estos son algunos de los aspectos, digamos, que se han encontrado en universidades públicas, digamos, que les está dificultando, digamos, alcanzar las condiciones básicas de calidad, ¿no? Pero, y como mencionaba, digamos, en mi presentación, como mencioné en mi presentación, digamos, hay universidades emblemáticas que están bien encaminadas en este proceso y esperemos, pues, que dentro de un mes o 2 meses a lo más, digamos, podamos hacer algún anuncio al respecto, ¿no? También en el caso de las universidades en situación provisional, estas universidades, hay universidades que al momento en que se emite la ley estaban como en distintas etapas del proceso de autorización. Algunas tenían 5 años en el proceso, otras tenían 4, 3, y algunas recién iniciando, digamos, el proceso. O sea, ya tenían una autorización de CONAFU para poder convocar a concursos de admisión, poder convocar a concursos docentes. Sin embargo, digamos, todavía estaban dentro de los primeros 5 años y el proceso, digamos, de ese entonces era distinto, digamos, al proceso que hay hoy, ¿no? En ese entonces, digamos, cada universidad presentaba un plan de desarrollo institucional y CONAFU iba evaluando ese plan de desarrollo institucional. Hoy en día lo que tenemos son condiciones básicas de calidad. Todas las universidades tienen que operar por encima de esas condiciones básicas de calidad, es un umbral, ¿no? Entonces las universidades se han tenido que adecuar a este proceso, ¿no? y reunir toda la documentación e información necesaria para demostrar que efectivamente cumplen con las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y estamos en ese proceso. Ya hemos tenido una universidad que estaba en situación provisional, por ejemplo, José María Arguedas, que se ha licenciado recientemente, ¿no? Y seguimos avanzando con otras universidades que están en esta situación, universidades públicas que están en esta situación, ¿no? En el tema, digamos, del control, ¿no? Efectivamente, digamos, dentro de lo que es SUNEDU, digamos, hay 4 direcciones, ¿no? Una que es la dirección de licenciamiento, que se encarga de todos los procesos de evaluación de calidad en el marco de esta nueva autorización, de esta autorización de licenciamiento. Luego tenemos la dirección de supervisión, que se encarga de lo que es la evaluación del cumplimiento de la edad de la ley, digamos, principalmente, ¿no? Y más adelante, digamos, en las universidades licenciadas, también la dirección de supervisión también tendrá la responsabilidad de asegurar que se mantengan las condiciones de calidad en el tiempo en las universidades licenciadas, ¿no? Y luego tenemos la dirección de fiscalización. Entonces, cada una tiene, digamos, su propio proceso, ¿no? En el caso de licenciamiento ya hemos hablado extensamente. En el caso de supervisión, lo que hace el área de supervisión es buscar un cambio de conducta en las universidades en el cumplimiento de la ley universitaria. Hemos señalado también que en el 7 de cada 10 casos, digamos, las universidades cambian su conducta, se adecúan a la ley. Hay 3 de cada 10, digamos, que no cambian la conducta y en ese caso el área de supervisión lo deriva al área de fiscalización para que esta unidad investigue, digamos, si corresponde o no corresponde una sanción. En este proceso, digamos,
se pueden dar duplicidades y efectivamente, digamos, es un tema que nos compete, ¿no?, establecer disposiciones, digamos, buscando evitar estas duplicidades, ¿no? Por ejemplo, ocurrió un caso en que a una universidad donde el área de licenciamiento estaba haciendo la visita presencial y coincidió que el área de supervisión también envió un grupo para hacer una evaluación. ¿No? Esas son cosas que en realidad no deben suceder y se están ajustando, digamos, en su tiempo, porque eso es sobrecargar a la universidad, ¿no? Pero estamos, digamos, para escuchar a las universidades y escuchar, digamos, la problemática que tienen y ir corrigiendo cosas en el camino, ¿no? Sí, y ya lo último, digamos, vinculado con el tema de los vicerrectorados de investigación, las universidades, en el marco del proceso de licenciamiento, están, una de las disposiciones, de las indicadores, digamos, es justamente, en el marco de lo que son las líneas de investigación, asegurar que haya una dirección de investigación o un vicerrectorado de investigación, ¿no? Entonces es algo que se está revisando en el proceso de licenciamiento, ¿no? Y lo que es Defensoría Universitaria, también el área de supervisión ha avanzado, digamos, en la supervisión de esto, y tenemos cifras bastante interesantes de cómo las universidades han ido avanzando en este proceso, digamos, por un lado, digamos, de establecer una defensoría universitaria que es en realidad una instancia muy relevante en la universidad, porque es a la cual cualquier estudiante, docente puede presentar una queja, un reclamo, digamos, si siente que hay discriminación en contra de él. Entonces, por esta razón, para nosotros es relevante que las universidades avancen en este proceso. A la fecha, entiendo que hay cerca de 85 universidades que ya han establecido una defensoría universitaria y vamos a seguir supervisando, digamos, para que estos indicadores, digamos, sigan creciendo, ¿no? Y en el tema de transparencia también, el año pasado, digamos, las universidades, no había universidades que publicaban, digamos, todos los aspectos que se requiere en el marco del artículo 11 de la ley universitaria. Digamos, hoy en día ya tenemos más del 90% de universidades que ya están publicando, digamos, estos aspectos, ¿no? Entonces, digamos, solamente ya para concluir, ¿no? Sí, digamos, SUNEDU, digamos, está trabajando en estos aspectos, ¿no? Y estamos buscando, digamos, cuando se requiere, por un lado, digamos, tener una política de puertas abiertas, escuchar a las universidades, ¿no? Y poder hacer las correcciones que se requieran, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidenta.